Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias que nos permites este tiempo, que podemos estar siempre en tu presencia, Señor, pero hoy en comunión contigo leyendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos diste el día de hoy, por resguardarnos, por cuidarnos, por alimentarnos, Señor, por darnos trabajo, fuerza para salir adelante. Gracias, Señor, por resguardar nuestro hogar, a nuestros seres queridos y sobre todo, Señor, gracias por habernos elegido. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Esperemos que ya todos estemos listos con Biblia en la mano. ¿Se acuerdan cuando iniciamos el plan que dijimos que teníamos que tener la Biblia a la mano, si era posible un marcador y ya si quieren verse más avanzados un cuaderno y una pluma para ir anotando todas las cosas que nos llamen la atención? Por ejemplo, si hay un versículo que les llama la atención, pues nada más ponen, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 13, y ya después lo transcriben o lo vuelven a leer para ver qué es lo que el Señor les quiere hablar en ese momento. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que no es cierto, no fue de Tercera de Juan. Otra vez no le cambié, no me hagan caso. Les repito, ese versículo que subimos, que está en la lámina, es del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ajá, entonces, acuérdense, les digo que es del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nada más que no se lo borré aquí a la lámina de ayer, pero bueno, escrito está: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor del universo, con su amor inagotable, nos declara el día de hoy que lo mejor que podemos hacer es obedecer esta instrucción precisa que nos enfocará a comprender que así seremos partícipes de su gloria eterna, para que en un solo pensamiento el anuncio de salvación sea para todos los que nos rodean, consuelo a nuestras aflicciones, dando cumplimiento a lo que escrito está. Mas yo pongo mis ojos en el Señor, espero al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Así que nos toca trabajar en nosotros para ser santos y sin mancha, porque de lo aprendido con las enseñanzas de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos edificados. Aleluya. Bueno, aquí les vuelvo a repetir. El versículo del día de hoy fue del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. No le hagan caso ahí al título. Ajá, es un error mío, bueno, en fin. Bueno, vamos haciendo esa aclaración, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Ya casi terminamos el libro de Crónicas, pero hoy no. Comenzamos con el capítulo 25 del segundo libro de las Crónicas y escrito está: reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde el Señor mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué, pues, se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: el Señor puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fueran a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir
10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos, mas de los del ejército que Amasías, que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da a tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, escrito está: reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y en 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey.
Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, tendiendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, escrito está: reinado de Jotam. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa del Señor, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento, de los capítulos que nos corresponden del libro de Crónicas. Y aquí, el punto que tenemos que sacar de aquí, es que vemos que este rey, ¿cómo se llamaba este rey? Amasías, Amasías. Vemos que primero empezó a hacer lo recto ante los ojos del Señor, pero cuando iba a hacer guerra, mandó contratar a 100 soldados del ejército de Israel. Y vino un profeta y le dijo: no, eso que vas a hacer no está permitido por el Señor, porque el Señor te está ayudando. No confíes en los hombres, confía en el Señor. Y muy a regañadientes, Amasías obedeció y solo fue a la guerra con su propio ejército. Y el Señor lo bendijo, el Señor lo prosperó y ganó la guerra. Pero yo me imagino, quiero pensar, que desde ahí como que Amasías ya estuvo muy contento, porque ya no hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del Señor. Tan es así que cuando ganó la guerra, ¿qué dice la palabra? Que los dioses que había en el país que conquistó se los trajo para adorarlos. Y lo peor es que inclusive quemó incienso
cuando solamente al sacerdocio levítico le tocaba quemar incienso en el templo del Señor. Por eso fue castigado con lepra. Esto nos tiene que enseñar a nosotros. Nosotros estamos en el camino del Señor. Nosotros somos salvos por Jesucristo. Nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero hay muchos débiles en la fe o que creen ser cristianos y jamás han tenido un nuevo nacimiento, jamás han tenido una restauración completa del Espíritu Santo. Y créanme, he conocido cristianos que consultan las cartas, que consultan el horóscopo, que consultan adivinos. Eso es una aberración para nuestro Señor. Eso lo aborrece nuestro Dios Padre Todopoderoso, lo dice en su palabra. Ya lo hemos leído, lo leímos allá en Levítico, lo leímos en Deuteronomio, que el Señor aborrece ese tipo. ¿Por qué? Porque solo en el Señor debemos de confiar. Nosotros como cristianos nada, absolutamente nada, tenemos que hacer andando haciéndole caso a gentes que nada bíblicas que son, andar leyendo horóscopos, andar consultando el tarot, andar haciendo cosas, andar colgándose piedritas o amuletos que según para la buena suerte. Eso es dejar de confiar en el Señor y confiar en otras cosas, darle la adoración que merece nuestro Señor a otras cosas. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Es el Señor el que nos prospera en todo y es el Señor el que nos va a dar todo lo que necesitemos, aun y cuando nosotros no lo veamos. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan y escrito está: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntan entre ustedes acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo sea cumplido. Yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
le dijeron sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Guau! Qué hermoso capítulo, sobre todo esta parte final. Aquí, bueno, dos cosas tenemos que, desgraciadamente por el tiempo no podemos comentar todo lo maravilloso. Bueno, tan solo este capítulo nos aventaríamos como 5 horas comentándolo por todo lo que tiene ahí. Algo me debe haber picado. Pero aquí vámonos a la parte final. Primero que nada, miren lo que dice aquí. Y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, en el versículo 32. Ok, por ahí hay una teoría acerca de que cuando Jesucristo fue crucificado, Dios lo abandonó. Ajá, eso es lo que dicen algunos pastores, algunos maestros, que cuando cuando Jesucristo estuvo crucificado, que Dios lo abandonó porque Dios no podía estar con el pecado, porque Jesucristo había cargado todos los pecados del mundo. Aquí es algo que ni siquiera es difícil de entender, porque aquí nuestro Señor Jesucristo jamás de los jamases estuvo sin la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Dios siempre estuvo con Él era Dios, siempre estuvo al pendiente de Él, que si bien en la cruz el Señor estuvo ahí, inclusive mencionó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento el Señor estaba descargando su ira justa sobre nuestro Señor y Salvador, pero nunca jamás lo dejó solo, así como a nosotros nuestro Señor nunca de los nunca nos deja solo. En cualquier situación en la que estemos, nuestro Dios nunca nos deja solo y siempre nos está resguardando del mal. Eso lo tenemos que aprender. Muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no hace caso de nuestras oraciones, que Dios no nos ha visto, porque nos pasan cosas que a veces nos preguntamos, ¿y esto por qué me pasa? ¿No? ¿Por qué Dios me ha abandonado? No, jamás, nunca. Dios nunca nos va a abandonar, así como no abandonó a su Hijo amado Jesucristo. Esa es una teoría que cobró fuerza hace algunos años acerca de que nuestro Señor Jesús estuvo solo en la cruz. No. El mismo Señor Jesucristo dice, porque el Padre está conmigo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahí tenemos que ver que Dios jamás abandonó a nuestro Señor Jesús y que tenemos que comprender también que cualquiera que sea nuestra situación, nuestra tribulación, nuestro sufrimiento, Dios está con nosotros y nosotros debemos estarle obedeciendo y alabándole. Ahora, luego dice el Señor, dice, ustedes no se preocupen, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús, ya llevamos, este es el 4.º evangelio que leemos en lo que va del año. Yo no recuerdo un versículo donde el Señor diga que vamos a tener dinero, que vamos a ser alegres todo el tiempo, que no vamos a tener aflicciones, que vamos a ser sanos todo el tiempo, que vamos a estar bien. No recuerdo ningún versículo que eso nos haya prometido el Señor Jesús. Ok, aquí acabamos de leer que dice, es que no han sabido pedir, no saben pedir más bien, porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Ok, cuando a eso se refiere tenemos que ver el contexto. Está hablando para el beneficio del reino de Dios, no para el beneficio de nosotros. Eso es lo que no comprendemos. En todos los evangelios que hemos leído, el Señor Jesucristo siempre nos advierte, van a sufrir persecución, van a sufrir dolores, van a ser pobres, los van a bofetear, los van a encarcelar, los van a asesinar, los van a golpear. Más bien habla más de sufrimiento que de aflicciones, ¿no? En este mundo en el cual nosotros estamos, el Señor nos habla más de sufrimiento y aflicciones
que de riquezas, ahí cae por tierra esa asquerosidad que es el evangelio de la prosperidad, esa aberración ante los ojos de Dios de pide tu milagro. Esa es una porquería, es una blasfemia en contra de nuestro Señor Jesús. A nuestro Dios Padre Todopoderoso no le podemos tercer la mano diciendo, si yo te doy diezmos, si yo te ofrendo, tú me tienes que cumplir con los milagros que te estoy pidiendo. Esos pastores que les dicen, Dios ha dicho que vas a tener una casa propia, un mejor trabajo, un automóvil del año nuevo, esos son puras tonterías, no hagan caso. ¿Por qué están llenas esas iglesias? Porque les prometen cosas que no les van a cumplir y que Dios no les va a cumplir. Ellos están enriqueciendo a consecuencia de sus costillas, mientras a ustedes los empobrecen más. Esos pastores son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Ajá. Nuestro Señor Jesús a nosotros nos ha prometido aflicción. Aquí lo acaba de decir, no lo estoy inventando yo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a leer por ahí un versículo más adelante donde dice que los apóstoles el mundo no era digno de los apóstoles. Vamos a leer otro versículo que dice que todos los profetas no recibieron en su vida todo lo que les fue prometido. Sin embargo, de lo que sí nos promete Jesucristo es que en la vida eterna que estemos con Él, vamos a tener 100 veces más de lo que nos prometió. Se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué vamos a obtener? Y Jesucristo fue muy claro, en esta vida, nada. Pero en la otra, 100 veces más de lo que ustedes han pedido. Esta vida es un momento, es un momento. Ahora que he estado estudiando un poco de física del universo, somos una mota de polvo, un granito de arena en el universo, ni siquiera un granito de arena, somos un átomo en el universo. Ajá, el tiempo, en realidad el tiempo como nosotros lo vemos, es un momento en el tiempo de Dios, en la creación de Dios. ¿Qué tiempo podemos estar aquí en aflicción? Si Dios decide toda la vida, si Dios decide un día, pero nuestra obediencia y nuestra lealtad debe de estar con Él. Nosotros sufrimos aflicciones. Una vez un hermano me dijo, dice, es que estás muy bien ahí predicando la palabra y te vemos activo y todo. Sí, pero no saben que tengo una enfermedad. Mi esposa va a sufrir una peligrosa operación en agosto. Y véanlas, estamos aquí al servicio del Señor. A nosotros nos citan en la congregación, tienen que venir el lunes, tienen que venir el martes, tienen que venir el viernes, tienen que venir el sábado, tienen que venir el domingo. Y ahí estamos, con dolores, con aflicción. Y ahí estamos, ¿por qué? Porque las aflicciones, el sufrimiento, las penalidades, no va a cambiar en nada mi lealtad, mi obediencia y mi adoración a Dios. Yo no busqué a Dios, yo no busco a Dios por lo que Dios me pueda dar. Ya me dio la salvación eterna, ¿qué más le puedo pedir? Me ha prometido una morada en los cielos, ¿qué más quiero? Si en este mundo tengo aflicción, viene de Dios porque Él lo permitió. Y si Dios lo permitió es porque tiene una enseñanza, no solo para mí, sino para el mundo. Pero pase lo que pase en este mundo que tendremos aflicción, nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra adoración siempre debe de ser a Dios. Pase lo que pase, siempre todo tiene que ser para Dios y siempre en buena manera. Bueno, dice mi esposa, ya no te extiendas mucho porque terminas regañando a todo el mundo. Bueno, bendito Padre, gracias Señor de verdad por tu palabra, Señor, porque nos enseñas a vivir en el camino de santidad. Señor, hoy te declaramos que nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestra lealtad solo te pertenece a ti y solo a ti. Nosotros no tenemos nada que adorar cosas ajenas ni extrañas, porque tú nos complementas, Señor, tú nos llenas. ¿Tenemos aflicciones? Por supuesto que tenemos aflicciones, pero tú ya nos los habías advertido, Señor. Sabemos que estas aflicciones son momentáneas, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en ti.
sabemos al lugar a donde vamos, sabemos que pase lo que pase en este mundo, tú vas a estar con nosotros. A ti vamos, Señor, a ti vamos, queremos verte cara a cara. El día que nos mandes a tu reino, que nos mandes a llamar a tu reino, queremos llegar contigo, sabiendo que hicimos todo aquello que nos mandaste. Siervos inútiles somos, Señor, porque solo hacemos lo que nos has mandado. Quisiéramos hacer más, Señor, quisiéramos hacer más de verdad, mm, pero no podemos. No nos esforzamos, Señor. Nunca nos esforzamos por complacerte. Y aún así nos amas. Esta palabra nos reconforta, Señor, sabiendo que en este mundo tendremos aflicción. Pero confiamos en ti, porque tú has vencido al mundo. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.